Bueno, buenas noches a todos y todas. Me parece muy bien la anotación de Gabriel, lo que está comentando, y hoy tuve un diálogo con una de sus compañeras, una asesoría, y me comentó algo que me pareció muy interesante, que es que, y yo quiero que esto lo entiendan. A ver, nosotros primero lo que hicimos fue dialogar sobre, en el curso, en la primera unidad, sobre las disciplinas que trabajan el Estado, ¿no? La teoría del Estado, el Estado, y por eso hablamos de filosofía política, de teoría política, de ciencia política y de teoría del Estado dentro de esas teorías políticas. ¿Está bien? Después hicimos un recorrido sobre las diferentes formas en las cuales se ha estudiado al Estado, ¿no? De las diferentes perspectivas, que no es otra cosa que los modelos teóricos desde los cuales, teoría política, desde los cuales se estudia el Estado, ¿no? Recuerden siempre que la filosofía política es la creación de principios universales en función de la política, o la filosofía, vamos a decirlo así, que la teoría en este caso política y del Estado, es la construcción de conceptos, de modelos teóricos, ¿no? Y que la ciencia política, e incluso podríamos hablar de una ciencia política vinculada al funcionamiento de las instituciones estatales, te va a hablar de la experiencia en la realidad social de esas instituciones, ¿no? Y su relación, los actores públicos, políticos, y entonces voy a poner un ejemplo de cada uno. Lo que vimos de Dussel, en el tema 3, Enrique Dussel, es un modelo filosófico político del poder y el fundamento de las instituciones. Y Bobbio, en ese mismo capítulo, nos habló de otras concepciones filosóficas políticas vinculadas a otros autores. Ese fue el tema 3. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos viendo el modelo teórico de la concepción marxista, ¿no? Del modelo teórico político de la concepción marxista de cómo se concibe el Estado, de cómo el Estado se origina por un proceso histórico, Gabriel, de cómo realmente hay un condicionamiento en el modo de producción, en las relaciones antagónicas de clases, y que ese proceso socioeconómico te condiciona la organización política. Y yo también les puse en la mesa que también condiciona todo el proceso ideológico. No es solamente un proceso, no solamente es un proceso económico, también es un proceso ideológico, que todo esto influye en cómo nos organizamos políticamente. Eso es lo que estamos viendo ahora con este autor. Justamente me interesa esta concepción para que la conozcan, por un lado, y porque justamente es la concepción que trabaja más las civilizaciones antiguas, es decir, el modelo de pensar el famoso estado de función que ya vimos en clases, y su modo de producción asiático de las grandes civilizaciones antiguas. Y también trabaja bastante bien, y les puse muchísima bibliografía y la tienen, eh, al Estado y al derecho vinculado a la Grecia y a la Roma clásica, esclavista, que es la que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Por eso me interesa también que lo veamos. Ahora, cuando caminemos la semana que viene hacia la formación feudal, vamos a leer a este autor, pero vamos a leer a otro autor en paralelo. Van a hacer dos lecturas. Van a hacer la lectura a partir de la página 131 o 22 del PDF, 21 del PDF o 131 del libro de texto, de esta que ya tienen, pero también les puse otra lectura, que es la que ya tienen en la página web, que es sobre, sobre un modelo teórico político, Gabriel. Está pensado desde la ciencia, desde la teoría política, y vinculado a la ciencia política, no solo desde la teoría marxista. Entonces vamos a ver en paralelo cómo se mueven dos modelos teóricos. Vamos a ver ese modelo, van a ver que el modelo de Bulté sigue teniendo un anclaje muy fuerte en el modo de producción y en toda esa relación socioeconómica,
que es el marxista, y el otro modelo va a tener una percepción que vincula la teoría política con la historia, y eso a lo mejor lo que tú comentabas, con la historicidad, pero la historicidad de qué fue lo que pasó, cuáles son las relaciones incluso institucionales. Es un modelo de teoría política estructural funcional. ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cuáles fueron las ideas fundamentales? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las ideas fundamentales, las instituciones que se dieron en esa época? Y cuáles fueron las relaciones que se fueron dando entre los actores políticos, por ejemplo. Eso lo vas a ver en la próxima lectura, en la feudal. Vas a ver el modelo marxista y vas a ver un modelo teórico político estructural funcional de la teoría política. ¿Está bien? Y ya les estoy dando dos formas. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que ustedes vean, primero que vayan conociendo cómo se desarrolló el Estado históricamente, está bien, de manera amplia, pero a la vez que vayan viendo las diferentes formas en cómo se ha estudiado. Cuando terminemos de ver todos esos tipos de Estado, que no solamente son marxistas, sino también vas a ver lo que es desde la ciencia política y de la teoría política, estructural funcional, vamos a abarcar la parte, el modelo sociológico. ¿Sí? Quiero que eso se entienda, porque ustedes dirán, pero Milet, vamos a volver a ver, no vamos a volver a ver cosas, estamos haciendo una reconstrucción de cómo ha estado históricamente el Estado, y ahí lo que no entiendo muy bien, Gabriel, que tú quieres que se amplíe. Yo puedo ampliarte, lo que estamos es ahora mismo valorando el modelo marxista y dándote una concepción de cómo existió un tipo de Estado, según los marxistas, en las civilizaciones antiguas, y otro tipo de Estado después en la Grecia y en la Roma clásica, al cual yo creo que sí es así, es una organización política con determinadas características, etc. Tú, adelante, te doy la palabra. La idea sería sobre qué ordenamientos políticos se podría hablar propiamente de Estado y si nos puede hablar de la concepción restringida y la concepción ampliada de Estado. Pero, ¿qué es para ti un ordenamiento político? Porque para mí esos son formas de gobierno. En parte, es decir, algunos teóricos hablan propiamente de que el Estado moderno se va a concebir después de la Edad Media o después del feudalismo, vamos, ¿me Sí, explico? sí. Y que realmente desde entonces podríamos hablar realmente de Estado. La inquietud es, entonces antes no podríamos hablar de Estado. Pues eso es lo que Es decir, eso lo ¿bajo qué estamos criterios de refutando, ordenamiento? O eso es si lo va que a ser solamente el monopolio de la fuerza. ¿Qué otros elementos políticos nos podrían dar la pauta para hablar propiamente de un Estado? ¿O habría una definición realmente genérica de Estado? bueno, sí, la definición genérica sería, o los tres elementos básicos para tú pensar que hay una organización política sería territorio, población y fuerza coactiva, ¿no? Esa es la definición genérica. A ver, que tú sabes que hay un espacio determinado donde vive un grupo poblacional, que por tanto, si vive un grupo de población de personas, están interrelacionadas entre ellas, están conviviendo, están en un espacio determinado y ese espacio implica asentamientos. Por eso cuando hablamos del estado, de los estados del Antiguo Oriente, empecé por el asentamiento y sedentarismo, y eso era importantísimo porque tienes un territorio, y por eso les puse los mapas, porque ahí hay territorio, eso es un territorio. Claro, el concepto de frontera de ese momento, el concepto de frontera ahora es otro, no existía incluso el concepto de frontera en aquel momento. Hay un grupo un grupo de personas que no son menores en cantidad, es decir, que no son 30 personas, no son 20 personas, ya son grupos poblacionales de 100, centenares de personas, ¿sí? Asentados en un territorio, y hay una fuerza coercitiva. El Estado va con la norma jurídica, la organización política va con el derecho. Y esa organización política tiene una serie de normatividades
que obliga a ese grupo en ese espacio. Obliga a hacer cosas, orienta conductas, te dice cómo son las cosas. ¿No? Que ese para mí sería un concepto genérico, sí, estoy de acuerdo contigo. Vale. Si tú quieres ese concepto genérico, ese es un concepto genérico en mi criterio, que lo vamos a encontrar universalmente en todos los estados. Ahora, ese es un tema. El otro es el origen. Ya eso lo discutimos en la unidad 1 y dijimos, hay autores que plantean que el origen está en la modernidad, como dices tú. Luego entonces, y lo plantean porque Maquiavelo es el primero que habla del concepto Estado. Siglo XVI, siglo XV y XVI. ¿Está bien? Yo lo que les digo es, la concepción marxista te dice que no, te dice que el origen está de acuerdo al desarrollo y asentamiento de esas poblaciones y su desarrollo y su organización política. Pero su desarrollo no solo es político, es económico. Y el tipo de Estado que tienen o el tipo de organización política que tienen está vinculado a ese desarrollo económico, a esa relación social, económica y sus fuerzas productivas. Ese es el concepto de los marxistas. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando tú me dices, ¿cuál es un concepto genérico? Sería esto. ¿Qué tipo de ordenamientos políticos tienen? Depende. Y ahí vamos un poquito a la forma de gobierno. Depende. En la antigüedad, yo lo que hablé fueron de características genéricas de esa organización política. Hablamos, acuérdense de las características genéricas, pusimos el origen y después pusimos características genéricas. Son estados teocráticos, centralizados, tienen una burocracia, está todo esto vinculado a una normativa religiosa y moral, ¿no? A una legitimidad jurídica religiosa y moral. Incluso no hay un derecho escrito, por ejemplo, en esa época, en estas sociedades, excepto en Mesopotamia, cuando se da el primer documento jurídico, que es el Código Hammurabi, en 1792 antes de nuestra era. Que por primera vez te ponen en una gran, ¿cómo se llama esto? Una gran en piedras, te ponen lo que está prohibido y lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Y los valores que se respetan. Y esto es muy importante, eso es un gran avance en la humanidad, porque por primera vez tú vas a saber, todas las personas de ese espacio, territorio, van a saber qué es lo que está prohibido, ¿me entiendes? Y van a saber cómo se organiza un poco la vida. Es muy importante, la escritura no es menor en el derecho. Y eso, bueno, estos estados tienen un derecho que sí tiene una normatividad religiosa, muy vinculado a lo moral, a lo religioso, a ese deber ser, pero, y era de tradición oral, ¿no? Con ese tipo de estado teocrático, centralizado, vinculado también con una legitimidad religiosa, todo lo que dijimos, ¿no? Todas esas son características que tienen una fundamentación socioeconómica. ¿Cuál es la fundamentación socioeconómica? Pues que se le llaman estados de función, que todo el mundo tiene una funcionabilidad social que tiene detrás una legitimidad también religiosa, ¿no? Gabriel es campesino y va a ser campesino siempre, ¿no? Y Alexandra es de la familia faraónica y va a ser de la familia faraónica siempre. Entonces, ahí va a haber una división de clases y de estratos sociales que tiene una fundamentación religiosa. Y en ese sentido, hay una división de clases, pero no está basado en un poder económico de Alexandra respecto a Gabriel, sino de un poder simbólico, cultural, religioso. Eso es lo que es importante. Al punto de que las comunidades en su desarrollo económico, estoy haciendo un resumen mucho más amplio del primer tipo histórico de Estado, las comunidades no había propiedad privada individual, sino lo que había era que cada cual tenía funciones, cada persona tenía funciones y las tenía que cumplir. No más que Alexandra vivía muy a gusto porque era de la familia faraónica y no tenía que trabajar los diques ni tenía que arar la tierra, mientras Gabriel y yo estamos en el campesinado y tenemos que cultivar la tierra. ¿Por qué no? Acá, y tiene una legitimidad religiosa esto, ¿se entiende? Y que bueno, evidentemente nosotros a lo mejor todo este grupo somos diferentes familias y trabajamos las parcelas, por eso no quiere decir que es de nosotros las parcelas.
porque lo que se hacía era como hacer una economía de subsistencia, se llama esto. Es una economía de subsistencia. ¿Sí entienden la palabra, no? Subsistencia, subsistencia. De autoconsumo y de intercambio. Ah, si sobraban cosas, y eso fue lo que fue pasando en las civilizaciones antiguas, ¿quién se adueñaba de ese producto? Dicen los marxistas. Pues el faraón, ¿no? La clase, el grupo legitimado religioso que estaba en la escala piramidal arriba, en la centralización burocrática. Los sacerdotes, los faraones, los reyes, y ellos son los que decidían en esas economías agrícolas, artesanales, decidían qué hacer con esos productos, ¿no? Y decidían intercambiarlos. Y ahí se empiezan a generar relaciones económicas diferentes, de apropiación y de intercambio, ¿no? Y de mayor movilidad, porque además las civilizaciones antiguas, por ejemplo, los fenicios descubrieron las técnicas de navegación, entonces ellos empiezan a hacer comercio, porque ellos se movían por todo el Mediterráneo, entre unas ciudades, polis, estados y otras. Entonces empiezan a intercambiar. Entonces eso genera, y eso es lo que te está diciendo el marxismo, que hay un proceso histórico que va moviéndose y que tiene un proceso de bajo económico que te genera organizaciones políticas diferentes y normas jurídicas diferentes. Pero siempre el carácter coactivo y la norma jurídica está asociado a la organización política. ¿Está bien? No sé si respondí. A ver, ¿alguna duda de todo esto que comenté? Hice un resumen de la clase anterior. ¿Sí? Gabriel, si quieres comentamos un poco más, no hay ningún problema. La teoría marxista es la que te habla de de cursar histórico y es la que te pone estas características. A lo mejor tú no estás de acuerdo, yo no tengo ningún problema con que no estés de acuerdo, a lo mejor tú prefieres, dices, yo prefiero hablar del Estado a partir de Maquiavelo, la modernidad, etcétera, porque me parece que realmente las sociedades tuvieron más organización, más fuerza, el derecho era más evidente, porque antes todo era más moral, religioso. Puede ser, no hay ningún problema, hay diferentes modelos, ¿sí? No, yo te estoy dando uno ahora. Y a partir de la próxima clase vamos a hablar de dos modelos en paralelo. Un modelo estructural funcional de la teoría política y el modelo marxista a partir del Estado feudal. Bueno, te doy la palabra. No sé si alguien... Sí, adelante. Sí, claro, se aclaró. Sin embargo, creo que no es que no me agrade la concepción marxista, al contrario, yo creo que por un lado se ha dejado la realidad, ¿no? Y creo que se ha inclinado más los enfoques teóricos en torno al deber ser, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de la que se hablaba hace un momento, de que al nacer la coacción va a la par esta cuestión jurídica, ¿no? Va el derecho también ahí aunado. Y entonces, hoy en día, en el Estado moderno, pues hablamos ya incluso de un Estado de derecho y se amplía un poco más esta cuestión quizás social, pero se deja de lado a lo mejor la cuestión económica. Yo creo que también es muy importante, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo contigo, incluso la verdad te voy a decir más, ¿no? Por eso es que después voy a poner más lecturas, porque a mí me gusta que también hablemos de las estructuras, de las funciones, y me gusta también que sigamos hablando de la parte económica, ¿entiendes? Y yo se los voy a seguir dando así hasta la actualidad, porque además el Estado moderno capitalista, acuérdate que tiene una serie de características específicas del siglo XV y XVI, pero después se va transformando. Y su transformación está condicionado a todo el proceso del desarrollo del capitalismo. Es impresionante eso. Entonces es muy interesante dónde estamos hoy. Por ejemplo, ¿dónde estamos hoy en México? Estado constitucional de derecho con elementos neoliberales desde el punto de vista económico. Entonces es muy curioso porque tú dices, es un Estado constitucional de derecho que defiende los derechos humanos y la organización de los derechos, todo se articula en función de los derechos humanos, pero Ferrajoli tiene clarísimo que detrás hay un sistema capitalista, lo dice Ferrajoli, aunque sea un gran positivista, no es marxista Ferrajoli, pero es un positivista que tiene claro que debajo hay un poder privado que está condicionando todo el funcionamiento de lo jurídico, ¿eh? Y no es marxista Ferrajoli, pero
llega un momento en que esto no, es innegable, es como decir, bueno, pues no me digas que eso no es así, ¿cómo no va a ser así? No sé. No, y no te lo decía porque si te gusta a ti o no, la verdad, lo decía porque no estoy yo tampoco, aunque a mí me parezca bastante verídico desde el punto de vista científico, social e histórico, yo no estoy valorando nada. Para mí todos los modelos nos aportan conocimientos, ¿no? No tampoco es. No es que me vaya yo con uno más que con otro. Pero sí creo que es necesario que se conozca, porque si no esta cosa de empezar todo en la modernidad y no saber que en el mundo hay un desarrollo histórico complejo que nos delimita hoy. Por ejemplo, yo siempre, una de las preguntas que uno se tiene que hacer hoy en materia política, Estado y todo es, ¿por qué China hoy tiene el poder que tiene? ¿Ustedes no se lo preguntan? ¿Por qué China hoy es lo que es? Y no piensan que China no es lo que es porque realmente tienen una fuerza milenaria que ha ido construyendo una civilización que nada tiene que ver con la civilización occidental. Y fíjense si esto es interesante. Hoy yo volví a hacer una relectura del texto y veo una serie de elementos que Voltaire nos plantea que no había reparado tanto en ellos, que todavía no se los he dado, que es la concepción histórica universal occidental. Y cuando Voltaire piensa la concepción histórica occidental universal, o más que occidentales, esa concepción histórica de la humanidad, dice que en la antigüedad es el fundamento de toda la concepción histórica actual, pero lo está diciendo y lo está pensando, fíjense, todo el occidente hasta la India, está pensando Voltaire, porque es justamente lo que se constituyó en la antigüedad con el imperio helénico greco de la Grecia clásica, Alejandro Magno, y la Roma imperial, la Roma republicana imperial que conquistó también todo eso. Y entonces lo que está diciendo es que realmente son una unidad cultural, plural, diversa internamente, pero es una unidad. Y no pone a China adentro, porque China es otra cosa en el mundo antiguo. Y para mí es muy revelador desde el punto de vista de la concepción histórica, incluso pone a la India, que la India es un espacio que muy diferente al mundo occidental, eso me queda claro, igual que el Antiguo Oriente, pero dice, realmente las bases civilizatorias sí había mucha comunicación. Disculpen, había mucha comunicación. Y entonces, y no pone al mundo asiático. Al asiático me refiero a China. Porque realmente, en mi criterio, ahí sí hay un proceso civilizatorio que sí se fue uniendo en esa unidad histórica y que hoy está unido al mundo, todo el mundo hoy está muy globalizado, pero que inicialmente tuvo su propio desarrollo interno e histórico, al punto que hoy, en mi criterio, los chinos están impresionantes. Entonces, un poco para pensar hoy teorías políticas, funcionamientos políticos. Esta materia no es solo para que entiendas el Estado mexicano, sino también si te interesa pensar la política y la economía hoy globalmente. Tú dices, bueno, por lo menos ya sé de dónde vienen, cómo se fueron desarrollando, qué fue lo que fue pasando. ¿Está bien? Esa es un poco la idea también de la materia. Digo, aquí todo el mundo, quieren ser juristas, pero ustedes no saben lo que van a hacer después, digo, qué es lo que más les guste de la carrera, etcétera. Eh, bueno, Patricia, pero esto que estás diciendo, primero la democracia, en mi criterio, es una característica. Patricia pone algo en el chat. La democracia para mí tiene muchos conceptos y no es únicamente eso de decir que hoy México es democrático o decir que las democracias occidentales son democráticas. Pues yo tengo mi concepto de democracia. Eso es una característica dentro del Estado. Para mí eso no es un tipo histórico de Estado. La democracia es una característica del funcionamiento de los Estados. No es un tipo histórico de Estado. Ese es un primer tema.
Y por tanto el autoritarismo, el totalitarismo también es como una forma de funcionamiento interno, ¿entiendes? Entonces yo estaría de acuerdo contigo por eso es que en esta materia vamos a dialogar y a trabajar, por favor cierre sus micrófonos, vamos a trabajar todo, no solamente los tipos históricos de Estado, y todo cómo ellos se estructuran y cuáles son sus funciones, y vamos a darnos cuenta que la concepción de democracia también tiene un desarrollo histórico y diferente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Mientras que la concepción de autoritarismo, aunque es una concepción elaborada en las teorías políticas desde el punto de vista moderno, vinculadas al siglo XX, uno puede perfectamente como característica decir, bueno, allí el funcionamiento de esa organización política es autoritaria, ¿no? O totalitaria. Lo puedes traspolar históricamente. Por tanto, decir que México no es democrático, es autoritario, etcétera, etcétera, hoy para mí es parte de la cuestión de la representación, que sí es una característica del Estado moderno. Y el problema es que la representación es la que es antidemocrática, en mi criterio. Pero bueno, ese es un debate que vamos a seguir teniendo en clases. ¿Vale? Sí se entiende la diferencia. Una cosa es hablar del Estado moderno y de ese Estado moderno que es capitalista y sus tipos internos y todos sus desarrollos internamente. Y otra cosa es que tiene prácticas autoritarias, etcétera, etcétera. De todas maneras, si vamos a ver las formas, cómo se tipificó el Estado totalitario y el Estado autoritario, vinculado a los fascismos. Yo estoy en contra de que me digan que el fascismo y el nazismo es igual que el socialismo real, estoy en contra completamente de eso, pero bueno, vamos a leer un texto que aborda todos esos temas más adelante. Bueno, ¿alguna duda respecto a lo que estamos comentando? ¿Quién me dice algo? ¿Algo? ¿Algo más? Gracias, Gabriel, ¿eh? Muy bueno. Buenísimo. Bueno, a ver, entonces, estamos en el modelo teórico marxista, ¿vale? Y justamente el modelo teórico marxista condiciona el modo de producción, condiciona ese desarrollo ideológico, el modo de producción y las relaciones económicas, y también el desarrollo ideológico de esas organizaciones políticas. Pero como bien dice Gabriel, ¿me puedes dar un concepto genérico? Sí, bueno, un territorio, que son los tres elementos clásicos que te dice toda la teoría del Estado, Gabriel. El Estado tiene tres elementos clásicos: territorio, población y derecho, coerción. Un poder que ejerce violencia física sobre esa población en ese territorio. ¿Está bien? Ahí hay y obliga de manera general a todos y todas. Ese comportamiento de la coacción, del derecho, de esa violencia física, de obligación, es un comportamiento que tiene características diferentes en cada momento histórico, claro está. Pero, y eso lo podemos ir dialogando en su momento. Ya les dije, por ejemplo, que en los famosos antiguos estados del Antiguo Oriente y todos estos estados vinculados al modo de producción asiático, que es lo que hemos visto hasta ahora, las normas que rigen son normas religiosas morales vinculadas a lo jurídico, ¿no? Y toda la legitimidad de la organización política está fundada en una normatividad jurídica religiosa, moral, ¿no? No hay realmente un derecho de otro tipo en ese momento, ¿está bien? Y que eso se va desarrollando también. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Gabriel comenta algo y justo lo que acabo de decir es que esos grupos poblacionales, civilizaciones se van desarrollando cada vez más. Y justo di hace unos minutos el elemento en el cual cómo se desarrollan esos grupos poblacionales al punto de que generas un desarrollo también económico, se amplían las poblaciones, por ejemplo, las poblaciones crecen, ¿no? Las poblaciones crecen, generan mayores descubrimientos ya no solo de una economía de subsistencia, sino también una economía que se desarrolla al punto de tener sobrantes. Un producto es un sobrante.
en tu economía, es que tú tienes el alimento suficiente para todos alimentarse y empiezas a sobrar. Pero además no solo es alimentos, porque no solo es agricultura, es agropecuario, son animales, pero las personas, acuérdense que empiezan a tener oficios, ¿no? Son artesanos. Y cuando se habla de artesanos en el marxismo, se está hablando de oficios. Y cuando se habla de oficios, se habla de muchas cosas. Y ahí empezamos a construir y a crear. El ser humano es creativo, recuerden. Entonces, ¿qué hacían los fenicios? Pues construyeron barcos, porque por eso descubrieron las técnicas de navegación, y no solo pescaban, sino que se movían y se trasladaban de un lugar a otro, y eso se convirtió en un oficio. ¿Y qué hacían en Egipto? Pues en Egipto eran los grandes productores de granos. Egipto era posiblemente el espacio que más producía grano en la antigüedad, al punto que abastecía todo el mundo europeo. Guillermo, por favor. Entonces, en ese sentido, fueron grupos poblacionales que se fueron realmente complejizando en sus relaciones sociales económicas y que fueron generando también estructuras políticas, estamos hablando de las civilizaciones antiguas, estructuras políticas más complejas. Por ejemplo, en el mundo de Egipto ellos se organizaron como un imperio, ¿no? Hay un imperio y hay un faraón. En el mundo mesopotámico eran pequeños polis es una ciudad, ¿no? Una ciudad-estado, donde había un rey. Eso es el mundo mesopotámico. En la India había sátrapas y había personas vinculadas al mundo brahmánico, ¿no? A la cuestión religiosa, y entonces eran los que regían la organización de las comunidades, que eran comunidades también muy mezcladas, pero todas con una identidad religiosa. En China, ya eso lo dije en la clase pasada, eran pequeños reinos también, y después incluso se unen a un gran imperio, sobre el 200 antes de nuestra era, el imperio Han. Pero fíjense, ya China en el 200 antes de nuestra era, China no está vinculada al mundo, no está relacionada con este mundo greco-helénico, románico que ya se había creado. No. Tiene su imperio propio, etcétera, etcétera. Los fenicios eran poliestados. ¿Qué cosa es una poliestado? En las poliestados podía haber reyes, por ejemplo, y un consejo de ancianos. Esa es la estructura política que había. Reyes y un consejo de ancianos, y regularmente una asamblea. Una asamblea de la comunidad misma que tomaba determinadas decisiones, asesorada por los consejos de ancianos, y en esos consejos de ancianos eran estructuras más bien religiosas, de personas que tenían ascendencia religiosa por su edad, por ser parte de los mayores, y asesoraban y decían, bueno, ¿qué debe hacer la comunidad, ¿no? Y ahí había una mezcla todo de religiosidad, moralidad, culturas, etcétera, que propiciaban un desarrollo comunitario civilizatorio específico. Bueno, yo quiero que eso les quede claro para que, entonces, decir, ¿cómo es que surge la Grecia y la Roma esclavista? Y ese es un tema importantísimo, porque justamente ahí hay un salto, hay un cambio en el modo de producción económico y hay un cambio en el desarrollo, en el proceso de desarrollo social. La Grecia esclavista, tenemos nociones de ellas a partir del año 1200 aproximadamente. A ver, vamos a poner acá algunos elementos en el... A ver, la Grecia esclavista, y esto es importante, no es la Grecia, es la famosa, la Grecia y Roma esclavista. Vamos a ver ahora justamente, a ver, vamos a ponerlo así. El tipo histórico
de Estado esclavista se ubica geográficamente en Grecia y Roma. Pero ahora vamos a ver qué significa esto. ¿Y dónde está esa Grecia y esa Roma? Estamos hablando de aproximadamente 1200 antes de nuestra era, ¿no? ¿Y qué está pasando en esa Grecia que hoy conocemos, que es un país, etcétera, etcétera? Pues justamente lo que está pasando es que esa Grecia no está delimitada. Esa Grecia no está delimitada como está delimitado para nada el país Grecia hoy, ¿no? Es un espacio territorial donde está el país hoy, pero también abarca un poco la zona de Macedonia, más arriba, y realmente su desarrollo de polis-estados abarca todo el Medio Oriente y el norte de África, la África del norte. Y Roma igualmente. Ahorita les voy a poner un mapa para que también vean esto. Voy a ponerles unos mapas para que vean esto. Es importante que ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasó antes en esa Grecia y esa Roma? Pues lo mismo que pasó en todos lados. Eran modos de producciones asiáticos y eran tipos de estados antiguos, igual, organizaciones políticas asentadas, con economía de subsistencia, comunal, etcétera. Era lo mismo. No más que empezaron a tener un desarrollo mayor justamente porque en mi criterio hay varios factores por los cuales ellos llegan a este desarrollo. Y es justamente por los 7000 años previos de civilización antigua que implicaron una serie de descubrimientos y de desarrollos económicos, que es todo lo que hemos venido conversando, de el tema hidráulico, el tema de las aguas, el tema de la domesticación de animales, todo lo que implica la economía, una economía agrícola, agropecuaria, vamos a ponerlo así, y todo su desarrollo, pero también comercio fundado en navegación, estoy hablando de los fenicios, la escritura como elemento cultural simbólico, lo crean los mesopotámicos, y esto es muy importante porque por eso los mesopotámicos no solo crean la escritura, sino a partir de la escritura crean un derecho escrito, y esto es muy importante. Estos son los mesopotámicos, específicamente, pero estoy hablando en general, para no ser tan específico con cada grupo civilizatorio, etcétera, etcétera, porque además todos están relacionados y más o menos van comunicándose. Y evidentemente hay un proceso de desarrollo de ciertos pensamientos, de ciertas formas de pensamiento, sí muy vinculado a lo religioso, pero todo esto implicaron avances de la humanidad, Crean derecho escrito, este es 1792, antes de nuestra era. Vamos a ponerle cuál es el de ese derecho escrito, que es el Código de Hammurabi. ¿Vale? Entonces, no es menor el asunto. Fueron 7000 años, o 6000 en este caso, 6000, disculpen. 6000, vamos a, porque es del 7000 al 1000 aproximadamente, ¿no? Son 6000 años de desarrollo civilizatorio, al punto que aproximadamente en estas fechas hay grupos que empiezan a invadir Macedonia, los asentamientos del mundo de la antigua Grecia, de la Grecia clásica. Tienen algunas invasiones de grupos más del norte, etcétera, etcétera, las famosas invasiones de los dorios, de los jónicas. Eso está en todos los textos que les puse de complementario. Que generaron grupos consolidados más fuertes. Pero el proceso de las invasiones, y no es menor el tema de las invasiones, genera un proceso cultural, además de todo lo anterior que he dicho, de desarrollo económico y cultural, porque todo esto que estoy aquí arriba poniendo es económico y cultural, simbólico. Todas estas invasiones también generan mayor desarrollo económico
y cultural simbólico, pero un tema cultural simbólico que va a dar paso a pensar en un objeto que va a ser el productor económico fundamental, que es el esclavo. El esclavo. Y la propiedad individual. Ese es un tema fundamental. Este es el tema fundamental del parteaguas de los antiguos estados civilizatorios y los nuevos estados esclavistas. Y ahora vamos a quitar esto de aquí arriba, vamos a ponerlo acá. Porque justamente lo que acabamos de decir es de las civilizaciones antiguas y pasamos... Y esta es una concepción marxista compleja, que piensa, no piensa la historia de la humanidad como una historia evolutiva, sino piensa como un proceso de desarrollo económico de lo que se llaman fuerzas productivas. Las fuerzas productivas, recuerden que son justamente el desarrollo de los seres humanos creando esto que se llama de la artefactualidad, los que están conmigo en legalidad social de derecho, el tema del trabajo, ¿no? La artefactualidad, y es artefactualidad porque es creativo y es de hecho. Los seres humanos creamos cosas, creamos y transformamos la naturaleza, creamos, inventamos cosas. En ese sentido hay un desarrollo importante en las civilizaciones antiguas que nos va generando un momento histórico en el cual estos dos espacios cambian y ven el proceso de desarrollo económico vinculado a la propiedad individual. Esto es un tema fundamental, a la propiedad individual. Hay personas que van a tener cosas, son propietarias de determinados espacios, ¿cuál es? La tierra y los esclavos. Y justamente, no solamente vas a ser propietario de la tierra o de inmuebles, que pues, esto se desarrolló mucho en la Grecia clásica y en la Roma clásica, al punto que la Roma clásica elabora todo el espacio de lo jurídico y ese derecho escrito vinculado a la propiedad, a la persona, las personas, la familia, etcétera, etcétera, que también vas a tener ese otro objeto que es el esclavo, y realmente el modo de producción va a tener como eje fundamental tener esclavos, ser esclavista, tener esclavos para que produzcan la reproducción de la vida. Cuando hablo de reproducción de la vida, recuerden que siempre estoy hablando de la reproducción material de la vida, ¿no? No es tener hijos y eso. ¿Sí me entienden, no? Sí comprenden eso. Sí lo he dicho varias veces, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Entonces, este va a ser un cambio, pero es que el cambio en la Grecia tiene un factor vinculado a las invasiones, como ya les dije. ¿Por qué? Porque hay un factor simbólico en la invasión, porque hay un grupo étnico, dorios, jónicos, en este caso, y en Roma va a pasar lo mismo, en la península románica, va a pasar lo mismo. Ellos van a tener invasiones del norte al sur, que propicia un intercambio de dos grupos que son de diferente entidad, diferente identidad. Y esto propicia qué grupo domina al otro. Y en la dominación se genera la esclavitud. Ese es el tema. Y ese es un tema fundamental para Grecia y Roma. Y eso es un tema, y claro, ¿y por qué van hacia esos espacios? Pues tienen mejores tierras, mejores climas. Esto también siempre es un proceso de ocupación territorial. Como hasta hoy, hasta hoy, todo lo que se funda es un proceso de ocupación territorial, de territorio, de recursos naturales. Entonces, esto fue lo que ocurrió y justamente se generaron este modo de producción nuevo, que es un modo de producción vinculado a la esclavitud. Y los esclavos son los que producen la reproducción material de la vida. ¿Qué hacen? Pues reproducen todo. Reproducen toda la alimentación, todo lo que es la alimentación, todo lo que es la artesanía, todo lo que se reproducía, todo lo que ya había en una Grecia clásica. Fíjense, todo el tiempo estoy hablando de Grecia clásica, no Grecia antigua.
¿Cuál es la Grecia antigua? ¿Quién me dice? La Grecia antigua, incluso les voy a poner acá para que sepan que hay dos Grecias, para que lo tengan. Hay como nociones de ella desde el 3000, 2000 hasta el 1200 antes de nuestra era. ¿Cuál es la Grecia antigua? A ver quién me dice. ¿Cuáles son las primeras nociones que ustedes tienen de Grecia? A ver quién me dice. ¿No se acuerdan? Ustedes, Pues yo considero que a lo ver. que tenemos, Sí, sí, te estoy escuchando, adelante. que la Grecia, para mí, bueno, yo lo comprendí así, que la Grecia antigua era de los filósofos para acá. No. Yo, bueno, por eso digo, eso era lo que yo pensaba, pero ahorita que usted lo está diciendo, me pone a pensar. A ver, tú tienes una noción de Grecia que es igual que las civilizaciones antiguas, son estados así como poliestados, con un consejo de ancianos, un rey, y tiene mucha concepción teocrática, religiosa. A ver si te acuerdas cuál es. Y la clásica no, la clásica hay todo este proceso de invasiones y pasan a un modo de producción esclavista, y modo de producción esclavista que se basa y ahorita vamos a ver su organización estatal, esclavista que se fundamenta en la concepción de la propiedad individual de las personas, propiedad privada, propiedad privada, individual, tierra, inmuebles y los esclavos, evidentemente. Como también hay comercio, hay de todo, y tú eres comerciante, entonces, y el modo de producción era quien más tenía esclavos, eran de clase más alta, porque producían la reproducción material de la vida, y todo era lo agropecuario, lo que fuera desde el punto de vista de toda la reproducción, alimentación, construcción, todo esto. Ahora, eso no quiere decir, este es el modo de producción fundamental, eso no quiere decir que en la Grecia clásica no haya artesanos, personas que hacían oficios, que eran ciudadanos, personas libres, ¿no? Había muchas personas que hacían muchas cosas y no eran esclavos. El tema era que cómo se movía la sociedad mediante la esclavitud. Y la esclavitud tiene mucho que ver con las conquistas. Justamente las invasiones que recibieron ellos y después sus conquistas. Esto es un proceso que es dialéctico. Eso es la Grecia clásica. Y hay otro elemento de la Grecia clásica muy importante que recogen de las civilizaciones antiguas, que es que cambia todo el proceso del conocimiento. Y justamente surge toda la filosofía que tú mencionaste. Creo que fue ¿quién habló? ¿Leonardo? Es que no te vi. ¿Quién habló? Sí, fui yo, profesora. Ah, perfecto, Leonardo. Todo el tema de la filosofía, todo el conocimiento filosófico, que justamente tenemos nociones de ello sobre el 600 antes de nuestra era, Tales de Mileto. Son de los filósofos más antiguos, ¿no? ¿Vale? Y ahí hay un proceso de conocimiento, de construcción de conocimiento, que tiene que ver con una percepción sobre la racionalidad de los seres humanos. Los seres humanos somos racionales. Racionalidad. De los seres humanos somos racionales y como seres racionales vamos a construir no solo conocimiento, vamos a también a pensar qué es lo que somos, la naturaleza, de dónde venimos, de dónde surgimos, etcétera, etcétera. Esto es muy importante pero fíjense, lo que yo afirmo todo el tiempo, y no solamente, sino también la concepción marxista, es que no podemos pensar que los griegos son más importantes que Egipto o que Mesopotamia, no. Es que los griegos justamente pudieron llegar acá porque existió Egipto, Mesopotamia, India, los fenicios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es porque justamente te van justamente a las civilizaciones antiguas darte el desarrollo para que llegues acá. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Quién conoce qué había en la Grecia antigua, que es diferente a la clásica? A ver, sí lo saben.
¿Qué ustedes saben de Grecia? ¿Qué es lo primero que tú sabes de Grecia históricamente? Tú dices, no, yo sé de los filósofos. Yo creo que sabes algo más. Y a ver si se acuerdan. Además de los filósofos, algo que incluso es más antiguo. A ver, ¿quién me dice? El comercio, Eso lo fundaron los fenicios, más bien. Todo el comercio con la navegación. No, eso no es de la Grecia. La Grecia antigua está ubicada también donde estaban las polifenicias. Entonces, sí, ok, pero no es eso. Tú has leído, vamos, le voy a dar otra pista, obras literarias. Maestra, ¿se refiere a lo de mitología griega y todo eso? Exacto. ¿Y ¿O qué nada que ver? Exacto, ¿La exacto, mitología griega, profe? exacto, No. muy bien. A ver, Jesús, sí, muy bien, la mitología griega, pero ¿qué es lo que conocemos? Jesús quería hablar por ahí, levantó la mano. Bueno, lo que yo recuerdo es lo de Homero. Exacto, exactamente. ¿Ven que sí saben? Sí saben. ¿Podría ser y todo eso? ¿Qué dijiste, Viviana, que no te escuché? Digo que podría ser la Odisea y todo eso, ¿no? Bueno, La todo eso es Ilíada y la Odisea. Es que, a ver, ¿qué conocemos de esos espacios, justamente? Pues lo que conocemos de la Ilíada y la Odisea, lo que conocemos es del mundo antiguo es esto. Cuando tú lees la Ilíada o la Odisea, no, Patricia, el desarrollo del campo filosófico es posterior, es lo que estoy poniendo acá. La Ilíada y la Odisea, que cuando tú lo lees, ¿qué cosa es? Un Estado centralizado, una organización política centralizada, nunca te hablan de propiedad individual, nunca te hablan de apropiación individual, sino te hablan todo el tiempo de una relación de los seres humanos con los dioses. Y la relación de vida es una relación de normatividad y de regulación de la vida fundado en las religiones, en la cuestión religiosa, en los dioses. Todo esto es la Grecia antigua. Justamente estos son los documentos históricos, vamos a decirlo así, los documentos históricos que nos dan la medida, la Ilíada y la Odisea, pero realmente, ¿qué es lo que tenemos en la Grecia antigua? Pues Troya, Micenas, Creta, que son los tres grandes grupos poblacionales que estaban asentados y tenían el mismo desarrollo de las civilizaciones antiguas, pero mucho más pequeños, pero sabemos, justamente por la Odisea y la Ilíada, que realmente todo lo que ellos pensaban, cómo concebían el mundo, ¿no? ¿No es así? ¿Sí? Entonces, esa es la Grecia antigua. La Grecia clásica no es la Grecia antigua. La Grecia clásica hay un parteaguas. Sobre los años 1200 aproximadamente, con las invasiones, hay un desarrollo económico mayor y se van transformando al modo de producción esclavista. La Grecia antigua sigue siendo modo de producción asiático, el famoso, lo que hemos visto en clase, y es un tipo de estado teocrático, como el que hemos visto, como los estados de los antiguos orientes, ¿no? Estados de función. Es un estado de función. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que estamos dando? El marxismo lo que te está diciendo es cómo se fue desarrollando la humanidad. Y la humanidad se fue, entonces dice, bueno, hay un desarrollo que tiene que ver con estas civilizaciones, y eso después se va transformando. ¿Y cuál es el momento así cumbre de una ruptura? Es en el esclavismo, en esto que llamamos. Entonces ahora tenemos que cambiar de nuevo el subtítulo aquí, dejar a la Grecia antigua arriba y poner que el tipo histórico de estado esclavista está en la Grecia clásica. ¿Está bien? Y estas son este es todo su conceptualización, su momento histórico, su ruptura y sus formas de ejercer un estado esclavista. Grecia y Roma, voy a ver, tenemos muy poco tiempo, porque es que tenemos muy poco tiempo, pero vamos a... A ver, en lo que busco un PowerPoint, pero les voy explicando, es que tenía que haber abierto el PowerPoint antes para que lo vieran. A ver, voy a terminar el tema primero, y después el PowerPoint, si acaso lo vemos el miércoles. El lunes no hay clases, ¿verdad? El lunes vamos a descansar, ¿o no? ¿No vamos a descansar el lunes? Sí, es día de asueto. Sí, profe. maestra.
Vale, Hay que despedir a gracias. nuestros muertitos. Eso, muy bien. Todos, sí, todos y todas. Vamos a descansar el lunes. A ver, esto es muy importante porque justamente ese modo de producción esclavista genera una sociedad mucho más compleja al punto que realmente vamos a tener en esta sociedad mucho más compleja un tipo de Estado esclavista condicionado por la propiedad privada individual de la tierra, de los inmuebles y de la noción de que hay sujetos que son esclavos. Quiero darle dos elementos. El sujeto esclavo en esa Grecia y en esa Roma clásica no es un sujeto vinculado a lo natural de la esclavitud. Para ellos no era natural ser esclavo. Andrea Carolina, Leonardo, Hilaria, Ángel Eduardo son esclavos, ¿por qué? Porque los conquistamos. ¿Por qué los conquistamos? O porque vinieron a invadir y los hicimos esclavos. O porque cometieron determinadas infracciones en la sociedad. Pero esto llega a un punto en que se genera una masa de esclavos tan fuerte que el modo de producción fundamental es el esclavismo. ¿Vale? Y entonces nosotros como grupo poblacional, que aproximadamente en 1200 recibimos invasiones, pero que nos fuimos desarrollando mucho y que sobre el 600 antes de nuestra era ya empezamos a tener un cuerpo de conocimiento filosófico, de racionalidad y todo eso, y que tiene su cumbre en el 300. Justamente es entre el 600 y el 300. Busquen los datos, 323 y 322. El 23 muere Alejandro Magno, en el 22 muere Aristóteles, o 324-323. Justamente cuando muere Alejandro Magno, se acaba ese espacio de la Grecia del mundo helénico. Cuando él muere, y justo es el imperio alejandrino, como se le llama, de Alejandro Magno, el que genera 323, muere, exactamente. Muere en el 323, en Babilonia. Y en el 322 muere Aristóteles, un año después, que fue su preceptor. Exactamente, sí que estaba bien puesto. Es la muerte de Alejandro Magno. Y este es como el momento, no porque muriera él, porque muere el espíritu imperial del mundo helénico. 322 muere Aristóteles, ya de viejo. Y ya aquí no estoy viendo bien. A ver si puedo. Bueno, lo de Tales de Mileto es inicialmente en el 600. De hecho, es uno de los primeros filósofos. Esto es muy importante, compañeros y compañeras, porque hay un proceso, sobre todo después de las invasiones, del desarrollo del modo de producción esclavista en Grecia, entre el 600 y el 300, de concepción de la naturaleza, de la vida, de la estética, de la belleza, del conocimiento, sumado a la esclavitud. Yo siempre lo que he dicho y afirmo es que realmente el mundo esclavista propició que se pudiera hacer filosofía, porque necesitas condiciones económicas para hacer filosofía y no puedes estar en una economía de subsistencia, básicamente. Entonces tú para hacer filosofía necesitas tener un sustento económico y por eso ellos pudieron producir ese conocimiento, justamente. Entonces, otro de los elementos importantes es, además de todo el proceso económico, es todo el proceso ideológico que genera esa Grecia. ¿Y qué van a hacer? Pues van a desarrollar conceptos muy importantes como es el concepto de ciudadanía, ¿no? De ser ciudadano. Y más que ciudadano, vamos a decirlo así, es a partir de las polis-estados, van a desarrollar el concepto de civitas. Civitas es justamente la ciudad,
es la polis-estado donde se desarrolla la política. Donde se desarrolla la política, y de ahí los que estamos en la civita somos ciudadanos. Pero ¿quién es ciudadano? Un sujeto de derecho político, que participa en la polis y que toma las decisiones de la polis, pero que no es esclavo, evidentemente. No es el esclavo. Y entonces, justamente son sociedades que políticamente se desarrollaron como una polis-estado, específicamente en el caso de Grecia, con un desarrollo económico autónomo. Por ejemplo, si tú vas a Atenas era una sociedad que hacía mucho oficio de alfarería, pero también y producía mucha artesanía. Cuando hablamos de artesanía, no hablamos de algo cultural, estamos hablando de todos los instrumentos que se usaban para la alimentación, para incluso cazar, pero no como armas, sino todo el instrumental para hacer oficios. Y si te vas a Esparta, es una polis-estado muy diferente, que tiene incluso éticamente una concepción militar, centralizada, ascética. Atenas no, Atenas es una polis-estado mucho más cultural, multicultural, le interesaba el intercambio comercial, todas se intercambiaban comercialmente. Pero Esparta no, Esparta era una sociedad más ascética, más cerrada, no le gustaba mucho el intercambio, y sus valores internos, éticos y políticos, estaban vinculados a la guerra, a la lucha, a defenderse de invasiones, y por eso eran grandes productores de armas, por ejemplo, ¿no? Y como bien dijo Leonardo el otro día, todo esto estaba vinculado a que, evidentemente, las civilizaciones antiguas habían descubierto los metales y cómo fundir metales. Entonces, estos lo usan mucho en este sentido. ¿Sí se entiende? Por tanto, ¿cuál es la organización política en la Grecia clásica? Son polis-estados, que implica una organización política alrededor de una ciudad, de ese establecimiento. Volvemos Gabriel, al territorio, población y un poder coercitivo, coactivo, donde se desarrolla la política y los sujetos políticos son ciudadanos, el que vive en la civis. Pero el que vive en la civis que tiene la categoría política o económica para participar. Por tanto, no es el esclavo, no son las mujeres. Y de ahí viene el concepto famoso de democracia. Y ahí voy a responderle un poquito a Patricia. Vamos a ver, Patricia. Aquí empieza un concepto de democracia que viene del demiurgo. ¿Quién es el demiurgo? Del demos. No es el pueblo en su totalidad. No, perdón. Es el ciudadano que tiene poder económico y que puede participar. Entonces, cuidado con eso. Poder económico, entre comillas, es un ciudadano, tiene el concepto de ser libre y de tener algún estatus económico. Vamos a ponerle estatus, porque no es que no hay ciudadano pobre, campesino, que es libre y tiene estatus económico y puede participar. El demos, el demiurgo, es el ciudadano libre. No es el esclavo. No es la mujer, es hombre, y no son mujeres, son hombres, aunque las mujeres ahí tuvieron algunos procesos de participación en su momento determinado. Y ellos crean unas estructuras políticas muy peculiares, como son, que vienen arrastrándose de las civilizaciones antiguas, como es el hecho de tener la famosa, ¿qué cosa es el ágora? No me digan que es el anfiteatro de San Lorenzo de Tezonco, de ahí viene la palabra. Justamente el ágora, ¿qué cosa es? Pues la asamblea de esos ciudadanos, donde se toman decisiones. Y esto se fue, pero también tenían un consejo de ancianos. Tenían varias estructuras políticas, y este consejo de ancianos tenía un fundamento vinculado a que eran personas mayores, los de más experiencia, igual que en la antigüedad, ¿no? Y evidentemente los mayores también tenían cierta ascendencia religiosa, porque que haya racionalidad no quiere decir que no haya religión. Lo que pasa es que todas estas civilizaciones son muy politeístas, esto es muy importante, ¿no? Politeístas, no hay un solo Dios, ni mucho menos.
Entonces, ¿qué tienes? Tienes un ágora de asamblea de ciudadanos, que son hombres con estatus libres, y esos hombres con estatus libres también tienen determinadas categorías. Por ejemplo, no rechazan a los extranjeros. Si quieres invadir, evidentemente te hacen esclavos. Y si no, yo invado y te haces esclavo igual. Pero si tienen el extranjero, por ejemplo, en Roma es impresionante. El extranjero tiene un estatus que llega un momento a desarrollar dentro del derecho una noción entre el derecho de los romanos y el derecho, evidentemente no me va a dar tiempo a terminar y sí quiero hablarles muy claramente de Roma, porque tiene otro tipo de desarrollo muy interesante internamente como formas de gobierno. Y el caso de todo esto está en las lecturas complementarias que les puse, no en la lectura básica que leyeron. Y justamente el derecho genera categorías vinculadas al jus gentium, que todavía se usaban para hacer el nacimiento del derecho internacional público. Por eso es importante todo esto. Y eso lo elaboraron los romanos. Y el jus gentium era vinculado a el derecho de gente, quién tenía la categoría de qué. Si eres ciudadano romano, el derecho que te rige es el de Roma. Si eres una persona que viene de otro grupo étnico, el derecho que te rige es el de tu grupo étnico. Es un principio del derecho en función de justamente el principio del derecho en función del lugar de origen tuyo, el lugar de origen de las personas. Pero bueno, volvamos a Grecia. Tienes el ágora, que es la asamblea, tienes el consejo de ancianos, que eran los mayores. Todos estos mayores tienen cierta vinculación, no solo por ser mayores, religiosa, cierta religiosidad, aunque tenían que ser ciudadanos también, y ahí viene todo el carácter que les dije que son politeístas, etcétera, ¿no? Mucho cuidado con el tema religioso. El tema religioso es muy plural en el mundo antiguo, muy plural, muy plural. Y en este caso, ya en la Grecia clásica, el tema religioso no es que sea tan privado, también es público, pero es plural. Lo mismo la gente iba al monte y se desnudaba, y estaba 4 días alrededor de una hoguera haciendo sus ritos, que tenía un simbolito en su casa, que tenía diferentes dioses, todo estaba fundamentado en diferentes mitos, etcétera, no. Pero no era una cosa que estaba en toda la sociedad, pero no era lo primordial. Lo primordial era el comercio y también la relación de la guerra. Por eso puse los 2 ejemplos de Atenas y Esparta. De hecho, las estructuras políticas de esas poliestados variaban. Atenas tiene una estructura política, todos tenían ágora, consejos ancianos, pero por ejemplo Esparta tenía 2 reyes, y tenía 2 reyes porque se complementaban un rey y el otro. Entonces tenía una estructura regia, interesante, Esparta, pero que era un símbolo, era más de un símbolo guerrero, y realmente tenían la noción esta de tener 2 reyes, dos figuras regias, no centralizadamente, sino. Y esto ocurrió mucho en la antigüedad, porque como había invasiones, entonces se iban poniendo de acuerdo los grupos étnicos y generaban una autoridad central de pronto, y había 2, entonces se complementaban. Esto es una actitud plural bastante interesante de lo público en Grecia clásica y en la Roma clásica. Bueno, hasta aquí más o menos es cómo se vienen desarrollando este modo de producción y cómo se organizan políticamente. Ahora, Roma es mucho más compleja y no me va a dar tiempo hoy. Roma tiene un desarrollo impresionante. Solo quiero decir que, a ver, para terminar el punto de Grecia, es que Grecia, después de tener todo ese desarrollo filosófico del 600 al 300, lo que sí van a hacer es empezar a hacer procesos de conquista. Y el proceso de conquista tiene que ver con el imperio alejandrino. ¿Qué cosa es alejandrina? Así se le llama. Alejandro Magno. Alejandro Magno nace justamente, es el hijo de Filipo de Macedonia y muere con 33 años. Lo matan en Buena Lid. Lo asesinan
nace en el 356, son de origen macedonios, ellos, es el hijo de Filipo, y nace en el 356, antes de nuestra era, hasta el 323, como les había puesto. ¿Por qué lo matan? Porque en ese proceso de conquista, que hay elementos anteriores, porque su padre era rey de Macedonia, etcétera, y sí habían, Macedonia en algún momento también conquistaba poliestados griegas, se metía y etcétera. Macedonia está arriba, las poliestados griegas. En la próxima clase les voy a poner los mapas rápidamente. Alejandro hace una expresión ideológica, política, militar, que era la conquista de todo el territorio conocido. El territorio conocido por ellos. ¿Qué cosa era esto? Conquistó el imperio persa y los medos, que se los enseñé en un mapa anterior. Ahí tienen los PowerPoint de los mapas, también los tienen en las lecturas complementarias. ¿Qué territorio es este? Pues es todo lo que se conoce hoy como Grecia, todo el Medio Oriente, todo el norte de África, hasta llegar a la India, justamente hasta los orígenes del Ganges en la India. ¿Qué hizo él? Pues únicamente con generar una noción de universalidad cultural que se llamó el Imperio Helénico. Y era la unión de todas las culturas. Y por eso lo matan, de hecho. La unión de todas esas culturas. Por eso me parece muy interesante la reflexión que hace Julio Fernández Bulté en este texto acerca de que había una concepción universal, bajo esa como producción esclavista, etcétera, una noción de universalización de la civilización, de esta civilización. Y no estaban pensando en que el Medio Oriente es una cosa, nosotros somos otros, no. Unir todas esas culturas, y justamente no les gustó, no solo el Medio Oriente, a Alejandro Magno lo matan en Babilonia. ¿Qué cosa es Babilonia? Persia. Que diga, Babilonia es Mesopotamia. ¿Ya vieron la película de Alejandro Magno? ¿Ya la vieron? Alexandro se llama. ¿La vieron o no la vieron? ¿No? No manchen. Es buenísima. A ver si alguien la busca por ahí, nos pasa el link en internet, Alexandro, y estaría bien que la vieran. Es impresionante, es muy buena. No me recuerdo, el director es muy famoso, ahora no me recuerdo si es, creo que es de Oliver Stone. ¿Conocen a Oliver Stone o tampoco? Bueno, entonces creo, si no mal recuerdo. Pero bueno, lo matan en Babilonia, él muere en Babilonia y lo matan porque sencillamente por esta cosa de querer unir universalmente todas esas culturas y todo ese proceso cultural de unidad. Y eso es lo que se conoció como el Imperio Helénico. ¿Qué cosa es el Imperio Helénico? La unidad de unas culturas diversas como una civilización propia. Y realmente la gente se creía parte del Imperio Helénico. Somos parte de un todo. Y punto. Y justamente con la muerte de Alejandro, que la muerte de Alejandro tiene que ver justamente con esta proyección política que ya rompe la lógica de la polis-estado y se vuelve imperio. Por eso hablo del imperio, porque pasa de ser polis-estado como forma de gobierno a un imperio. Son dos formas de gobierno diferentes, en una extensión territorial más grande, donde evidentemente también hay normas jurídicas, pero muy plurales todas. Cada espacio tiene normas jurídicas, culturales, religiosas plurales. Entonces, al morir Alejandro Magno, a su muerte, realmente lo que está dando es paso a que esa unidad cultural, política, económica, el centro pasa a ser a Roma, justamente. Y bueno, la próxima clase les voy a comentar Roma, cómo fue su desarrollo, la monarquía, pero fíjense, Roma tiene las mismas características que todo lo que hemos expuesto acá. Me refiero a su desarrollo histórico, no más que voy a explicar las tres formas de gobierno: la monarquía, la república y el imperio, y voy a explicar sus características internas, que son muy peculiares, muy diferentes, y cómo ellos se fueron desarrollando y seguía siendo un estado esclavista, ¿no? ¿Vale? Bueno. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la clase? Díganme ustedes.
Bueno, ¿alguna pregunta? A mí, la verdad, yo les voy a decir con sinceridad, es fascinante esta historia y les voy a decir por qué. No es por un problema de saber historia, tiene dos factores. Es verdad que ustedes lo que están leyendo son los elementos básicos del tipo histórico de Estado, pero lo que es fascinante es que al final, en Grecia y en Roma, se generan los primeros modelos teóricos del Estado, los primeros modelos de ciencia, las primeras concepciones de ciencia política, las primeras concepciones incluso de filosofía, de epistemología, y es interesante que conozcan no solo lo que dicen los autores, incluso esas formas de gobierno, formas de Estado que ellos describen, sino porque, incluso porque hoy estamos debatiendo cosas políticas, de organizaciones políticas que se debatieron en esa época. En el mundo helénico se estaban debatiendo. Por ejemplo, ¿qué es la democracia? ¿No? Y justamente ya di un concepto de democracia y después lo voy a profundizar para que entiendan, en Roma no solo hay un tema de democracia, sino de vinculación a la cosa pública. ¿Qué es lo público? Y ya aquí le estoy dando elementos muy importantes para el derecho. Ustedes piensan que lo público es el Estado, y lo público en la antigüedad no es el Estado. Lo público es todo lo que se hace en la polis. Lo público, de la polis, del desarrollo de la política. Por tanto, es un concepto que nos han manipulado hoy y que nos dicen, no, es que hoy lo público es el Estado, es el derecho penal. Perdón, pero no. Eso antes no se concebía así. Y eso son conceptos que se fueron cambiando con la historia y con el desarrollo de ¿qué? Del capitalismo. Sobre todo en el siglo XIX. Se los dejo de tarea, pero eso lo vamos a ver en clase cuando lleguemos allá. Bueno, nos vemos el miércoles. Que descansen mucho. Les mando un saludo, sigan leyendo, traten de leer un poquito. Sí, Guadalupe, espérense, traten de leer un poquito las complementarias si desean, ¿no? Déjenme cerrar un momentito la grabación. Gracias a todos y todas.